la vida de San Vicente, el esquema que les presenté así en general. Ahora lo que quiero hacer es plantearles también la vida de San Vicente, pero ahora desde otro esquema. Es decir, vamos a profundizar de alguna manera lo que ya vimos la vez pasada. Y para ello, ahorita voy a ampliar para que se vea un poco más, solamente para verlo así de manera general. Este esquema que les presento está basado en un libro de un sacerdote vicentino de Brasil, me parece, el padre Nelio Pereira Pita, que hizo una tesis. Su tesis para graduarse fue precisamente sobre el seguimiento de Jesucristo en San Vicente de Paúl. ¿Se acuerdan que la vez pasada les decía que, claro, hay que ver la historia de San Vicente porque pues somos hijos de San Vicente, venimos de una espiritualidad que nos ha legado él, pero lo importante no es estudiar a San Vicente por San Vicente mismo, sino en miras a Jesucristo. Ahorita en la imagen que les acabo de pasar, la postal que les dieron, es una imagen que particularmente a mí me gusta mucho, es el San Vicente misionero, pero en una versión joven. La mayoría de imágenes, creo que se lo decía la vez pasada, está normalmente ya viejito, porque ya es San Vicente, es decir, ya hizo todo el recorrido de su vida, de su historia, todo el proceso de conversión, y por eso ya lo presentan pues ya en esa etapa final de su vida, en donde ya es San Vicente. Por eso nuevamente está cargando a los niños, que es la imagen de la caridad, o como esta imagen con el Cristo misionero, pero igual viejito. Entonces yo les presento al San Vicente joven, en que empieza ese proceso de conversión. Ahora, me interesa en esta imagen, sobre todo que veamos qué es lo que tiene en la mano. Tiene un Cristo. Yo quería llamar a esta charla el Cristo de San Vicente. ¿Cuál es la imagen que tiene San Vicente de Paúl de Jesucristo? Y para ello quiero presentarles, como les decía, pues esta charla que está dividida en cuatro momentos. El primero, la invitación al seguimiento del Jesús histórico. Veo que algunos traen Biblia y eso es muy bueno porque nos vamos a ayudar ahorita de eso. Vamos a ver, son 5 momentos. Cinco momentos claves en el proceso de seguimiento de Jesús. El Jesús histórico significa el de carne y hueso, el que estuvo allá en Galilea, en Nazaret, recorriendo las aldeas, los pueblos, anunciando el Evangelio. ¿Qué es lo que va realizando el mismo Jesús? ¿Y cómo va invitando a sus discípulos a hacer ese proceso de seguimiento? El segundo apartado que vamos a ver es la invitación al seguimiento del Cristo de la fe. Es decir, y es lo que acabamos de celebrar ahora que pasó la Pascua, Jesús cumple su misión, cumple su proyecto de anunciar el Evangelio, va a dar a la cruz, y después de la cruz, ¿qué sigue? Mataron a Jesús, y luego, después de que muere Jesús, pues viene la tristeza de los discípulos, ¿verdad? Todos dicen, ay, pues ya nos murió, pensábamos que verdaderamente este era el Mesías, y después de ese proceso viene ahora sí la resurrección. Y después de la resurrección viene lo más interesante. Jesús se va a hacer presente y se va a seguir haciendo presente. ¿De qué manera ahora? ¿Se acuerdan que después de la resurrección Jesús sigue instruyendo a sus discípulos? Pero después les encomienda una tarea. ¿Cuál encomienda? Vayan por el mundo y enseñen, hagan los discípulos míos, anuncien el Evangelio. Y Jesús asciende a los cielos. Es decir, ahora Jesús se va a hacer presente a través de sus discípulos. Y entonces viene ese momento en el que Jesús físicamente ya no está. El Jesús histórico que caminó con los discípulos ya no está presente. Pero ahora viene el Cristo de la fe, es decir, la presencia de Jesús resucitado a través de los discípulos. Y entonces vamos a ir viendo cómo la iglesia que nació después de esto, de resurrección, de Pentecostés y hasta nuestros tiempos, ¿cuál ha sido el modo en que ha ido siguiendo a Jesús? Cuando físicamente Jesús ya no está, ¿cómo se ha ido dando ese seguimiento? El tercer apartado va a ser, ahora sí, la vida de Vicente de Paúl, pero reflejada en estos dos momentos anteriores. ¿Cómo es que Vicente de Paúl vive también lo que Jesús está haciendo históricamente
cómo es que Jesús invita a los discípulos y cómo es que Vicente de Paúl en su vida podemos descubrir que también va viviendo ese proceso de seguimiento como el que hizo Jesús, el llamado que hizo Jesús a sus discípulos, a los apóstoles. Pues vamos a ir viendo, por eso aquí a quienes pues estuvieron en la charla anterior van a tener más elementos para poder comprender esto, y quienes no, bueno, pues los vamos a ir ayudando. Y el cuarto apartado, que quizá es el más importante para nosotros, va a ser, bueno, muy bien, ya vimos cómo es que Jesús llama a sus discípulos, invita a que ellos sean evangelizadores. Ya vimos cómo en el segundo momento la iglesia, después de que Jesús ya no está físicamente, comienza a asumir ese envío, esa misión que Jesús les ha encargado y cómo la va a ir viviendo la iglesia. Hemos visto cómo Vicente de Paúl en su propia vida ha logrado hacer ese proceso también. Y el cuarto momento es, ¿y nosotros qué tenemos que ver con todo esto? ¿Cómo podemos ahora nosotros hacer también ese recorrido? ¿Cómo podemos estar convencidos como San Vicente de que Cristo es el centro de la fe? De que Cristo es el punto clave de nuestra vida y que eso es lo que queremos transmitir a los demás. Es decir, vamos a ver cómo se da el seguimiento de Jesús según la espiritualidad de San Vicente de Paúl. Entonces van a ser esos cuatro apartados los que vamos a ir viendo. Muy bien, vamos entonces al primer apartado. ¿Cuál dijimos que es el primer apartado que vamos a ver? Jesús histórico, es decir, ese Jesús que se ha encarnado, que ha sido concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y que va a realizar la obra de Dios Padre que se le ha encomendado. Así que les voy a pedir que abran su Biblia, quienes traen Biblia, para que nos vayan ayudando, por favor. El primer momento clave del seguimiento de Jesús, ¿cuál creen ustedes que sea? ¿Qué es lo primero necesario para seguir a Jesús? Pero antes de conocerlo, ¿qué puede pasar? ¿Qué tendría que ocurrir? Es decir, conocerlo significa que ya hay un trato continuo. A eso es a lo que me refiero. Pero antes de que ya haya ese trato muy continuo, ¿qué hubo? ¿Qué sería lo antes todavía de conocerlo? Pero para que cada discípulo, pensemos, no sé, en alguno de los discípulos, alguno de los apóstoles. Algún apóstol que les llame la atención, por ejemplo. Por ejemplo, Mateo. Vamos a pensar, por ejemplo, en alguno de los discípulos, alguno de los apóstoles, como Mateo. ¿Qué fue lo primero que vivió Mateo para empezar a seguir a Jesús? Exacto. Lo primero es un encuentro, y a partir del encuentro se va a ir dando lo demás. Conocerlo, amarlo, transmitirlo. Pero todo eso no puede ocurrir si antes no hay un encuentro. Entonces, el primer paso para el seguimiento de Jesús es que Jesús, nos elige a nosotros. Y eso es algo padrísimo. Hay un momento donde Jesús dice, no son ustedes quienes me eligieron, sino soy yo el que los ha elegido a ustedes. Ahí podemos ir empezando a revisar, ¿no? A lo mejor no queríamos estar en esta obra, o no queríamos estar en la iglesia, o no queríamos empezar a acercarnos a Dios, pero por algunas circunstancias, algunas razones, comenzamos este camino. Les voy a pedir que busquemos, vamos a buscar, por ejemplo, el Evangelio de Juan. Busquen por favor la cita bíblica de Juan. Es el capítulo 1, versículos del 43 al 50. A ver quién lo tiene primero. ¿Listo? ¿Nos lo puede proclamar, por favor? Al día siguiente Jesús resolvió partir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida, el pueblo de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo, hemos llegado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, es decir, el hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le contestó, ven y verás. Cuando Jesús vio venir a Natanael, dijo de él, ahí viene un verdadero israelita, no sabía engañar. Natanael le preguntó, ¿cómo que conoces?
Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, yo te vi. Natanael exclamó, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le dijo, ¿tú crees porque te dije que te vi bajo la higuera? Sin embargo, verás cosas mayores que estas. Palabra de Dios. Fíjense, aquí hay el seguimiento, comienza el seguimiento de dos discípulos. ¿Quiénes fueron? Felipe, Natanael, y después parece que hay otros, ¿verdad? Estuvo narrando ahí también a Pedro y a Andrés. ¿Qué fue lo que ocurrió en primer lugar? ¿Quién llama? ¿Cuál es su frase célebre de Jesús? Sígueme. ¿Sí? Comienza ese primer momento en el que Jesús de alguna manera empieza a entrar por la vida de los discípulos. Lo ven pasar como a lo mejor algún extraño. Es algo muy bonito en los evangelios, que Jesús comienza siendo siempre un extraño, alguien que no sabemos quién es. Después hace algún signo, alguna señal, y llama la atención de los discípulos. Comienzan a pensar, a lo mejor este cuate es profeta. Después Jesús los llama, los invita, se da cuenta de que no solamente es cualquier profeta, sino el Hijo de Dios. Es curioso ahí, hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado a aquel del cual las profecías hablan, la Biblia nos ofrece. Vamos a ver en el Evangelio de Lucas, por favor, el capítulo 9 y el versículo 57. Por favor, vamos a escuchar. Iba de camino, alguien me dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, los zorros tienen madrigueras y las aves del cielo tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde descansar la cabeza. A otro le dijo, sígueme. Este le contestó, deja que me vaya y pueda primero entregar a mi Padre. Pero Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero tú tienes que salir a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero permíteme que me despida de los míos. Jesús entonces le contestó, todo el que pone la mano al arado y mira para atrás, no sirve para el reino de Dios. Esta es palabra del Señor. Aquí en este pasaje evangélico todavía es más explícito. ¿Quién es el que elige? De repente nosotros pues hemos escuchado sobre Jesús, pero ¿quién es el que elige? Eso es lo que queremos creer, que nosotros lo hemos elegido a Jesús. Ahora, ahí está la cuestión. El que elige es Jesús. A mí todo me cuesta trabajo aceptar esa parte. Como dice Erika, cierto, si nosotros decimos no seguimos a Jesús, ¿verdad? Pero el que nos está eligiendo es Él. Y para muestra un botón, dice ahí que había un personaje que se ha enterado de que Jesús va recorriendo Galilea, de que va anunciando el reino de Dios, de que ha ido convirtiendo piedras en panes, de que les ha dado de comer a la gente. Y se acerca y le dice, maestro, yo te seguiré. ¿Qué le dice Jesús? Que los zorros no tienen cuevas y las aves tienen. ¿Qué le estará queriendo decir con eso? Efectivamente, ahí está, y ahorita vamos a ir dando el salto ya al segundo momento del seguimiento de Jesús. Para seguir a Jesús hay que revisar cuáles son nuestras intenciones. Jesús nos elige. ¿Por qué nos eligió? ¿Somos los más guapos? ¿Somos los más sabios? ¿Somos los más altos? ¿Por qué habrá elegido Jesús a sus discípulos? Los vemos ya hechos unos santos y decimos, claro, los santos apóstoles. ¿Por qué nos eligió? ¿Eran los más ricos? ¿Eran los mejores? ¿Eran los más inteligentes? ¿Por qué los habrá elegido? Eran sencillos, humildes, de corazón. Pues nada más porque él quería
Efectivamente, ahí está la clave. ¿Por qué los elige Jesús? Pues le dio gana. Porque a él le dio la gana escogerte a ti. Así escogió a sus discípulos. Los escogió porque él quiso. Porque él quiere. Seguramente nos ha ocurrido que decimos, bueno, pero yo no soy el mejor para este trabajo, para esta actividad, para esta responsabilidad. Es que no te ha elegido Jesús porque seas el mejor para esa responsabilidad. Te eligió para capacitar, para hacerte capaz de realizar lo que Él sabe que puedes hacer. El primer punto para el seguimiento de Jesús es reconocer eso. Es Jesús, es Dios el que nos invita, Él es el que nos llama. Vamos a dar el brinco al segundo momento. El segundo paso del seguimiento de Jesús es, dice aquí, una vinculación exclusiva. Es decir, que el seguimiento de Jesús ha de ser personal. Y poco a poco Jesús va a ir pidiendo todo. Decía ahí este último pasaje que escuchábamos, el que pone las manos en el arado y vuelve la mirada atrás, no sirve para el reino de Dios. Es decir, tienes que poner las manos en el arado, tienes que poner tu corazón en el Evangelio. Y ahora vamos a ver cómo le vamos a hacer para que Jesús se convierta en el centro de nuestra vida. Les voy a pedir que busquemos el pasaje de Mateo 23, 28. Mateo capítulo 23, versículo 28. Amén. ¿Quién lo tiene acá? A ver, yo lo traigo. Ustedes también aparentan como que fueron personas muy correctas, pero en su interior están llenos de falsedad y de maldad. Creo que es desde el capítulo 23 al 28. Vamos a empezar en el 23, donde inicia. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes pagan el diezmo hasta sobra la menta, el anís y el comino, pero no cumplen la ley en lo que realmente tiene peso: la justicia, la misericordia y la fe. Ahí está lo que ustedes debían poner por obra, sin descartar lo otro. Guías ciegos, ustedes cuelan un mosquito pero se tragan un camello. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes purifican el exterior del plato y de la copa, después que lo llenaron de robos y violencia. Fariseo ciego, purifica primero lo que está dentro y después purificarás también el exterior. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes son como sepulcros bien pintados, que se ven maravillosos, pero que por dentro están llenos de huesos y de toda clase de podredumbre. Ustedes también aparentan como que fueron personas muy correctas, pero en su interior están llenos de falsedad y maldad. Palabra de Dios. Son esas partes que a veces queremos ubicarnos de la Biblia, ¿verdad? Hasta como dice, ¿lo dices por mí, maestro? Pasábamos en el primer paso, que es Jesús el que nos va eligiendo. Pero, ¿qué tan difícil es perder el piso? ¿Con cuánta facilidad se nos olvida que sí, fue Jesús el que me eligió? ¿Y por qué motivo me eligió? Porque Él quiso, ¿verdad? Me eligió porque Él me quiere y porque Él quiere que yo quiera a los demás. Jesús se va a dedicar, hablándole a los maestros de la ley, a los sabios, a recordarles cuál es la razón de ser de tu elección. ¿Por qué te eligió Dios para este mundo, para esta vocación? ¿Por qué te eligió Dios? ¿Para qué te eligió? Porque Él sabe perfectamente bien y conoce nuestro corazón y sabe que nosotros podemos ser un apóstol en el camino de Él para enseñar a los demás que están ciegos. Ahora,
Jesús te eligió porque Él te quiere, porque Él te ama. Si tú puedes experimentar ese amor, entonces eres capaz de transmitir ese amor. Pero si tú, que has sido elegido por Dios, no puedes experimentar ese amor y lo tienes que llenar de a lo mejor búsqueda de reconocimiento, de puro, solamente del saber, de creer que sabes más que el otro, de buscar poner cargas a los demás, entonces ¿dónde está nuestro seguimiento? No lo está. Jesús está hablando muy duro ahí a los fariseos. Y decimos, bueno, pues les está hablando a los fariseos, no a nosotros. Pero pues hay que ver si nos ajusta el chaleco. Acuérdense que los discípulos de Jesús, mientras Jesús va en el camino a Jerusalén, ¿se acuerdan sobre qué van discutiendo en alguna parte del camino? O sea, esto lo están platicando los fariseos y Jesús les está hablando a los fariseos. Pero eso no pasa entre los discípulos de Jesús. Sin embargo, a veces sí. Lo importante entonces en el seguimiento de Jesús es saber que Él es el que nos ha elegido, pero que no saber reconocer que no nos ha elegido que seamos los mejores. Nos ha elegido para hacernos mejores. Nos ha elegido para dejarnos amar y después que somos capaces de dejarnos amar, poder transmitir ese amor a los demás. Les voy a pedir que busquemos también en el pasaje de Lucas, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 14, versículo 26. Si alguno quiere venir a mí y no se desprende de su padre y madre, de su mujer e hijos, de sus hermanos y hermanas, e incluso de su propia persona, no puede ser discípulo mío. ¿Está ahí? Sí, palabra de Dios. ¿Qué opinan de ese pasaje? ¿Cómo dice? Si ustedes quieren seguirme, ¿cuáles son las condiciones que pone Jesús? ¿Qué opinan? ¿Jesús está fomentando la irresponsabilidad familiar? No. Porque algunos podemos tomarlo así, ¿verdad? Sí, bueno, pero Jesús me está diciendo que yo voy a seguir a Dios y entonces voy a seguir a Dios y entonces hago a un lado a mi familia. El estado de Jerusalén dice, si alguno viene junto a mí y no odia a su padre, Todavía es más dura. a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, y hasta su propia vida no puede ser discípulo. Todavía es más fuerte y más duro. La pregunta es, entonces, ¿qué nos está pidiendo? ¿Para qué nos está eligiendo Jesús? ¿Qué es lo que quiere de nosotros? Ustedes se... Dejemos tiempo, dejemos otras cosas que es más importante Él. No que dejemos nuestros papás, ni hijos, ni hermanos, ni nada, sino que le dediquemos tiempo a Él para trabajar para Él. Hacerlo el centro de nuestra vida. ¿Que sea qué? El centro de nuestra vida. Que sea el centro de nuestra vida. Que no seamos posesivos con las cosas, con las personas, sino que sea Él todo. ¿Se acuerdan cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? La realidad supera la ficción. En alguna ocasión alguien fue a confesarse y de esas personas que dicen, pues ayúdame, voy a revisar ahí el pecadómetro, voy a ir revisando mandamiento por mandamiento y a ver cómo he ido. Dice, es que en ese de amar a Dios sobre todas las cosas, pues yo creo que sí lo amo sobre todas las cosas, porque yo ya le puse una repisa ahí a Dios y ahí lo tengo en alto, y entonces ahora sí está sobre todas las cosas. Bueno, vemos gente que a lo mejor pensamos eso del amor a Dios sobre todas las cosas. Por ejemplo, él es padre de mi abuelito, de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, o sea, todos somos hermanos. Es al que siempre vamos a querer, ¿no? Por sobre todas las cosas. Ahora, el asunto está aquí en cómo puedo yo aprender a amar a quienes tienen el esposo, la esposa. ¿Cómo puedo aprender a amar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, sin competir con el amor a Dios? ¿Cómo puedo aprender a amarlos a través del amor a Dios? Normalmente nos ponemos a elegir,
o la gente nos hace sentir que tenemos que elegir, o vas a estar conmigo, o vas a estar con él o con ella. O estás conmigo o estás con Dios. No sé si les ha pasado la experiencia de familia. ¿Cómo aprender a amar a Jesús? ¿Cómo aprender a amar a la gente a través de mi amor a Jesús? Entonces, este segundo momento del seguimiento de Jesús, ya ok, Jesús te eligió. Y ahora tienes que aprender a dejarte sentir amado por Jesús, por Dios. Y a través de ese amor que sientes por Jesús y que le vas a regresar a Jesús, a partir de ese amor tiene que irse diversificando tu amor e irse al amor a tu esposo, al amor a tu esposa, al amor a tus hijos, al amor a tus hermanos, a tus compañeros. ¿Por amor a quién? Por amor a Dios. Si amamos a nuestro prójimo, amamos a Dios. Si amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo. Aunque no nos quieran, aunque no nos acepten como personas que somos, aunque a veces nos desprecien por la situación que seguimos el camino de Dios, porque muchos de nosotros, ¿verdad?, en nuestras familias suele suceder de que, como dice usted, ¿qué prefieres? ¿El camino angosto o prefieres el camino ancho? Y muchos se van por el camino ancho y muchos nos vamos por el camino angosto, que es más duro en la palabra, como dijo la hermana Maribel. Ahí en la palabra lo dice bien claro. No podemos nosotros odiar a nuestro padre, ni a nuestra madre, ni a nuestros hermanos. Es algo bastante duro cuando renunciamos a toda nuestra familia y a los seres que también nos rodean. El amor es muy distinto, el tener el amor a Dios y el tener el amor a nuestra familia y a nuestros hermanos. Ahora, ¿qué es necesario para comenzar a enamorarnos? Pero, o sea, lo que dice la hermana, pero también difiere ahí en la Biblia, dice, ¿no? Honrarás a tu padre y a tu madre. Ya, no está diciendo fuera. Y sin embargo, y esto es precisamente lo que Jesús nos va a enseñar a hacer, ¿no? El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y Jesús dice, pero el segundo se complementa. Y el segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, tenemos que aprender a hacer esta conjunción de esos dos. Pero teniendo en cuenta que el amor a mis semejantes, a los demás, incluso a las cosas que tenemos, no puede ser el que gobierne el otro amor, sino que tiene uno que entender que hay prioridades. Y cuando entendemos estas prioridades, podemos hacer finalmente lo que hace Jesús. Solamente les voy a dejar ya no dos, sino un mandamiento: que se amen unos a otros como yo los he amado. Es decir, ahí está esta clave, ¿no? De aprender a amar como Dios ama. Así como Dios nos ha amado a través de la persona de Jesús, ahora con ese amor, ámense ustedes. Ahí ya Jesús no nos está diciendo que hay que odiar, nos está diciendo que hay que redimensionar ese amor, nos está diciendo que hay que saber cuál es el centro a partir del cual vamos a ir distribuyendo ese amor. No nos está diciendo que no te importe tu papá, que no te importe tu mamá, que no te importen tus hijos. Al contrario, te está diciendo que te importan tus hijos, que te importen tus papás, que te importe la gente, que no es nada de tu familia, porque te importo yo. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo he hecho, nos dice Jesús. A mí me importas tú. Me importas tú porque Dios mi Padre me ha amado. Y porque el Padre me ha amado, yo puedo compartir con ustedes ese amor. Ahora, planteaba esta otra pregunta. ¿Pero qué es necesario para tener ese amor tan fuerte? ¿Se acuerdan cuando se enamoraron? Quienes todavía están enamoradas se acuerdan más. ¿Qué comenzaron a hacer para que las enamoraran o para que los enamoraran? ¿Qué son esos gestos que hace la gente para que te enamores? Mirarnos. Ojo, mirarnos, por eso lo de la elección es tan importante, porque mirarnos es dejarte entrar en mi vida. Si yo te miro, te dejo entrar en mi vida. Si me dejo mirar por ti, me estoy dejando entrar en tu vida. Ahí está la cuestión de la elección. Pero ¿y luego qué más viene? Una mirada puede comenzar a enamorar, pero no es suficiente. El trato, conocer, el trato, conocer a la persona, Las caricias hasta el último. las caricias hasta el último, claro. No, todavía no. Pero por ejemplo, ¿ustedes creen en el amor de lejos?
¿Sí creen en el amor de lejos? Pero el amor de lejos solamente puede darse cuando hay ¿qué elementos? Ojo, ¿el amor de lejos puede darse al inicio? No. Imposible, ¿verdad? El amor de lejos solamente se puede dar cuando ya se fue consolidando. Si ya se consolidó, ahora sí puede ser de lejos. Pero mientras está empezando, no funciona. ¿Por qué? Porque para enamorarte es necesario ese trato continuo, cercano, irte descubriendo esto que decían de la mirada, ir conociendo cada vez más de tu persona, de la persona que amas, que quieres, de cómo te trata, de cómo te hace sentir. Entonces, Jesús, para seguir a Jesús, después de que Él nos elige, el segundo momento es esta vinculación exclusiva, es decir, saber que Él es el centro de mi vida, querer ponerlo en cada momento de mi vida. Ustedes hacen oración, ¿verdad? ¿En qué momento hacemos oración de nuestro día? ¿Con una vez en el día es suficiente? ¿Por qué queremos hacer tanta oración? En la mañana, en la mañana y al acostarnos. En la mañana y en la noche eso es más que suficiente. ¿Sí? en la hora de los ¿Cómo son los enamorados? Cuando están bien enamorados, ¿cuántos mensajes al WhatsApp reciben? Hasta se queda rápido el teléfono sin memoria, ¿no? Porque están ahí, dale. ¿Por qué? Están en ese proceso de conocer, de enamorar, de acercarse. Entonces, para seguir a Jesús, no basta con que ya nos haya elegido y nos haya invitado. Ven y sígueme. Ahora hay que tener ese trato continuo con Él. Conocerlo en una situación, conocerlo en otra situación, conocerlo en todas las situaciones. En ese trato, esa vinculación, saber que Él poco a poco se va a ir convirtiendo en el centro. Como cuando estás enamorado, insisto en eso. Y el amor a primera vista. Y el amor a primera vista, en este caso sí aplica, ¿eh? El amor a primera vista, Dios es maravilloso porque vas a sentir. Efectivamente. Y en este caso de manera muy especial existe porque Jesús... Ahora, obviamente aquí el Evangelio, acuérdense que los Evangelios es una reflexión posterior a toda la vida, muerte y resurrección de Jesús. Es decir, ahorita vamos a dar el paso al Cristo de la fe. El Evangelio nos lo cuenta como muy rápido. Lo más seguro es que no fue tan rápido. Lo más seguro es que sí, los discípulos lo fueron observando, lo fueron viendo. Seguramente que antes de ser apóstoles, fueron discípulos. Seguramente que antes de ser discípulos, fueron de la muchedumbre que seguía a Jesús. ¿Por qué? Porque les daba de comer. ¿Y algunos eran discípulos de Juan? Y algunos eran discípulos de Juan. Andrés y Juan eran discípulos de Juan. Y Andrés invita a Pedro, que Pedro es su hermano, después de ese seguimiento de Juan el Bautista. Entonces, llevamos ya 2 pasos del seguimiento del Jesús histórico. ¿Se acuerdan del primero? La elección. Jesús elige, es Jesús el que invita. El segundo paso es este enamoramiento, esa vinculación exclusiva. Tercer momento del seguimiento de Jesús: la incondicionalidad. Va a ir implicando poco a poco este poner a Jesús como centro. Y ese centro que va a ir absorbiendo todo lo demás, que lo va a ir cubriendo, no eliminando, sino cubriendo todo lo demás. Les voy a pedir que vayamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 7. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Sí, palabra de Dios. Qué interesante. ¿Sobre qué nos está hablando este pasaje del Evangelio? ¿Y qué tiene que ver el matrimonio con lo de la vocación? ¿Y qué tiene que ver el matrimonio con el seguimiento de Jesús? También el amor y que a cada uno los va llamando a esa vocación, lo sigue llamando a través del matrimonio, lo está eligiendo para esa cosa. Aquí el esposo sería Jesús.
Muy bien, muy buena aplicación. ¿Saben? Pregunta capciosa y mal chiste. Casarse con Dios. ¿Saben ustedes cuál es la principal causa de los divorcios? Ay, nadie. La principal causa de los divorcios dicen que es el matrimonio. Quienes no están casados no se pueden divorciar. Pero dentro del matrimonio, esta parte es muy cierta, ¿eh? Sí quería hacer yo alusión a eso. No es expresamente la suegra, pero de verdad, cuando no puede hacerse realidad este texto, por eso dejará el hombre y también la mujer a su padre y a su madre. Es decir, no significa, como en el primer caso, haz a un lado a tu papá y a tu mamá, pero sí que te caiga el 20, que te caiga en la cuenta de que ahora es una nueva familia, que van a haber problemas, dificultades, pero te toca a ti como matrimonio joven que vas empezar a tomar decisiones. Por eso dice la palabra casados, casa de dos. Y ya después va creciendo y como dicen, bueno, pues ya donde viven dos, viven tres. No, así se mete el Sancho en la casa, no le den chance. Entonces, fíjense qué interesante, porque Jesús nos está hablando ciertamente aquí de esto del matrimonio. Pero, como ya decía Maribel, esto lo podemos aplicar también a nuestra vida de fe. Ya Jesús nos invitó a seguirlo. Ya está tratando de cortejarnos, fíjense qué interesante. Está tratando de seducirnos Dios, de enamorarnos. A veces nos hacemos los difíciles, como si dice, me caes bien. Eso de que te quieran, cuando empiezan en las parejas y ya empiezan a decir, oye, te amo, también es una de las principales causas para que corten los novios. Híjole, es que todavía no estoy preparado para decirte que te amo. Te amo, ¿y tú? Gracias. ¿Y tú? Pues tú me caes bien, pero eso de amarte está muy complicado. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto ganas? ¿Dónde vives? ¿Qué carro traes? ¿Se acuerdan? Por eso, y a eso vamos precisamente. Ese amor a Dios, ese amor que Jesús nos tiene y el que está queriendo transformar nuestra vida, tiene que ser incondicional. ¿Por qué deseo enamorarme de Jesús? Porque me da de comer. ¿Por qué deseo enamorarme de Jesús y seguirlo? Porque me resuelve los problemas. ¿Por qué decido enamorarme de Jesús y seguirlo? Porque pues los demás me van a besar la mano. ¿Por qué deseo seguir a Jesús y enamorarme de Él? Tiene que ser incondicional. ¿Por qué te eligió Jesús? No porque seas el mejor, sino porque Él te quiere, porque Él te ama. ¿Por qué ahora la respuesta que viene de parte nuestra? ¿Por qué decidiste tú seguir a Jesús? ¿Seremos capaces de llegar a ese brinco nosotros ya? Podemos hacerlo primero que estamos con Él. ¿Por qué decidí seguir a Jesús? Bueno, porque conocí una vez un sacerdote que era bien buena onda y por eso decidí. ¿Por qué decidí dejar de seguir a Jesús? Porque una vez una monja, híjoles, me regañó. Porque alguna vez me encontré en la iglesia a alguna persona de algún grupo, no era de catequesis especial, era de otro grupo. Y ese día andaba enojado y ese día me dijo algo mal y yo dejé de seguir a Jesús. Entonces, ¿por qué estaba siguiendo a Jesús? ¿Qué era lo que te estaba moviendo a seguir a Jesús? No era esa vinculación exclusiva. Y no era ese amor incondicional. Todavía no habías logrado llegar a eso. Por eso perdemos la fe, dice muchas veces la gente, ¿no? ¿El amor también se puede llegar a perder? Sí. ¿Cómo le hacemos? Vamos a encontrar la receta para perder el amor. ¿Cuáles son algunos de los ingredientes para perder el amor? Falta de comunicación, falta de respeto, engaño, traición, golpe en el ojo. Algunos se han perdido el ojo y otros matrimonio. Diferencia de matrimonio, Falta de interés. Dice José que el amor acaba. ¿Será cierto que el amor acaba? Podemos entonces, así como hay un proceso para irnos enamorando, ¿habrá un proceso para irnos desenamorando? ¿Cómo nos encontramos en este momento en nuestro enamoramiento con Dios? Insisto, ¿cuál fue el proceso que fueron viviendo los discípulos? El Evangelio lo plantea muy rápido, pero fue un proceso de enamoramiento. ¿Qué fueron haciendo? Lo observaron, lo vieron, escuchaban cómo hablaba,
veían con qué actitud se acercaba la gente. Después fueron dándose cuenta con qué actitud se acercaba Jesús a ellos, a los discípulos, cómo les explicaba las parábolas, cómo de repente los mandaba de misión, les daba poderes para curar a la gente, para expulsar demonios, cómo Jesús va transformando poco a poco la vida de estas personas, de tal manera que el amor que ellos van sintiendo se va a ir convirtiendo en un incondicional. Aunque esa incondicionalidad que nos pide el amor a Dios, los discípulos, los apóstoles, no lo lograron sino hasta después de la resurrección. ¿Se acuerdan de aquella frase de San Pedro? En la última cena Jesús les está diciendo: uno de ustedes está ahí sentado bien felizmente con nosotros, que nos vamos a comer un rico pastel ahorita, uno de ustedes me va a traicionar. ¿Se acuerdan qué dice Pedro? Pero Pedro dice algo más fuerte. Todos se empiezan a preguntarse: ¿quién será, Señor? ¿Cuál será el que te va a traicionar más? Pero Pedro, entusiasmadísimo por ese seguimiento a Jesús, porque ha sido uno de los más cercanos a Jesús. Cuando Jesús iba, cosas muy especiales, invitaba a tres: Pedro, Juan y Santiago. Antes de que Jesús diga eso, lo responde porque Pedro le dice: Señor, aunque todos te abandonen, nunca, Señor, yo te juré amor eterno y nunca te voy a dejar. Y me imagino a Jesús ahí viendo a Pedro diciendo: ay, qué bien. Porque le decían, eres uno de ellos, eres uno de los que andaba con él, y él lo negó siempre. Bueno, por lo menos 3 veces. 3 veces lo negó. No siempre, pero 3 veces te engañé, dijo aquella, ¿verdad? 3 veces te negué. Pero después se arrepintió. Ahora, exacto, el asunto está ahí. ¿Por qué Jesús le pone las llaves de la iglesia al que lo negó 3 veces? ¿Qué confianza podemos tener así? Porque somos humanos. Fíjense ahí, qué interesante hacer la distinción entre Judas y Pedro. Judas ciertamente entregó a Jesús, fue después a darse cuenta de que entregué a un justo, va corriendo con los maestros de la ley, con los sacerdotes, entregué sangre justa y ahí están sus monedas. No es tu bronca, ¿nosotros qué? ¿Qué hace Judas? Corre en la desesperación, en la angustia, porque no logró ese amor incondicional, no logró confiar en la misericordia de Dios. Pedro lo negó 3 veces. Tú eres también discípulo de Jesús. Es como si yo ahorita le dijera: chale, pues ¿cómo se dieron cuenta que soy del Distrito Federal? Le dicen: claro que tú andabas con él, si tu acento te delata, tú eres Galileo. Chale, pues ¿en qué te diste cuenta? Entonces, y Pedro lo niega: no, yo no estaba con él, te juro que yo no era. Y sin embargo, me parece que es en el Evangelio de Juan, Jesús va pasando preso, por lo menos en las películas algunas lo expresan muy padre, ¿no? Y cuando Pedro niega por 3ª ocasión a Jesús, esta mirada que nos enamora también se puede convertir en una mirada juzgadora, que Jesús voltea a ver a Pedro sin reclamar. Pedro se da cuenta, siente esa mirada y ya la ve, pero logra reconocer, se va, llora amargamente, pero no abandona totalmente. Todavía se da esa oportunidad. Judas ya fue, ya se colgó. Padre, pero la diferencia entre Judas y Pedro, porque los dos tienen traición. Por supuesto, es lo que estoy mencionando. Los dos hacen traición. Entonces la diferencia entre ellos es el amor que le profesaban a Jesús, o por qué uno se arrepintió y tomó esa acción y Pedro se arrepintió y no tomó la acción de quitarse la vida. Fíjense, aquí el asunto, gracias por mencionar esto, el asunto ahí no tanto está en el amor que ellos le tienen a Jesús. Acuérdense que el primer paso del seguimiento es la elección. Fue Jesús el que me eligió. Y ahí está la clave. Porque Judas de alguna manera ha ido presionando las cosas, por eso entrega a Jesús. Está presionando las cosas para que salgan como él quiere. Judas está esperando que Jesús actúe violentamente, que se levanten armas. Jesús está diciendo: no va por ahí el camino, no es por ese lado. Pero es que también uno se le olvidan las cosas malas que uno hace y
caso de Pedro, después hay otro pasaje donde dice, ¿dudas de mí, maestro? ¿Me quieres? Sí, pero eso es después de la resurrección. Sí. Ahorita en este momento, en el momento en el que están todos desbalagándose, la clave está precisamente en dejarse amar por Dios. Judas ya no se dio ese chance. Judas no se dio el chance de dejarse sentir amado y perdonado por Dios. ¿Por qué me eligió Jesús? Comienza ahí la mente de Judas, podemos decir, porque yo era muy fuerte, porque yo era muy inteligente, porque yo era muy astuto. Yo ya fallé, entonces ya Dios ya no me quiere. Depende de mí. Judas está confiando totalmente en él. Depende de mí. Pedro reconoce ahí, sí, yo ya la regué de todas, metí las 4 patas. Pero Pedro se da el chance de experimentar la misericordia de Dios, de recordar este primer elemento del seguimiento de Jesús. Pero fue Él el que me eligió, pero fue Él el que me llamó. Y no es la primera vez que me equivoco. Pedro una y otra vez se ha ido aventurando, se ha ido metiendo las 4 patas. Maestro, está bien, sí te voy a seguir, tú eres el Mesías. Es que no te dejes que te crucifique, ponte atrás, Pedro, porque de repente se te van las cabras. Pero Pedro se da ese chance de sentirse amado por Dios, y ese dejarse sentir amado por Dios le permite dejarse posteriormente sentirse perdonado por Dios. Entonces ahí la clave está justamente en este primer momento del seguimiento de Jesús. Saber que no fui yo el que eligió a Jesús, es Él que me elige a mí. Y que ha sido Él el que me ha ido haciendo que lo ponga como centro de mi vida. No siempre he logrado poner a Jesús como centro de mi vida, pero mi amor a Él tiene que ser como el amor que Él me tiene. Ojo aquí, ¿por qué te quiere Dios? Ya dijimos que no es por ser el más bueno, ni la más buena, ni por ser el más inteligente o el más sabio, ni por ser el que sabes hablar mejor. Dios te ama porque Él quiere. Entonces, hagas lo que hagas, Dios te va a seguir amando. Aunque sea yo el peor pecador, y ahí va a entrar lo complicado y lo divertido del asunto. Aunque sea yo el peor asesino, Dios te va a seguir amando. El asunto es, ¿y qué vas a dejar que ocurra? Y viene ahora el siguiente momento, la misión. ¿Qué vas a dejar que hacer? ¿Qué vas a dejar que haga, sea capaz de hacer el amor de Dios en tu persona? Si tú realmente dejas que el amor de Dios empiece a transformarte, vas a decir, bueno, ¿y como para qué me ama Dios? No porque, sino ¿para qué? Es decir, ¿qué misión está encomendando Dios con ese amor? Y entonces, Dios te ama aunque seas el peor pecador del mundo, claro que sí. Pero espera que ese amor sea capaz de transformarte. Porque si ese amor no es capaz de transformarte, entonces no te estás dejando amar. Por ejemplo, Judas. Ese amor que Jesús le ha tenido no ha sido capaz de transformarlo. ¿Por qué? Porque Judas no lo ha dejado actuar. No del todo, no lo dejó actuar. Pedro, decíamos la contraparte, también la regó. Y todos los demás discípulos también abandonaron a Jesús. No quedó ni uno solo. Nadie acompañó a Jesús en la cruz. Aparece ahí el discípulo amado que va de lejos siguiendo a Jesús junto con María. Pero no está con Jesús cargando la cruz. No fue a la cruz con Jesús en ese momento. ¿Por qué te ama Dios? ¿Qué quiere? ¿Qué condición tiene Dios para amarte? Ninguna. Pero espera que ese amor que Él te tiene sea capaz de transformarte. Tercer momento entonces del seguimiento de Jesús, la misión. Y aquí es esta invitación que Jesús ha ido haciendo. Jesús les dice a sus discípulos, sean ustedes la luz del mundo, sean ustedes la sal de la tierra. ¿Quién es la luz del mundo? ¿Quién dice yo soy la luz? Entonces no somos nosotros, es Él. Pero Jesús, que es la luz del mundo, que es la palabra de Dios hecha vida y hecha carne, ahora se te transmite a ti y te dice, te paso la torcha. Yo soy la luz, nos dice Jesús. Ahora te paso yo a ti para que tú también seas luz del mundo. Les voy a pedir que vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos del 14 al 15. Marcos 3, del 14 al 15. Sí, por favor. Así constituyó a los 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar
dándoles poder para echar al mundo. Esta es otra cosa. Te alabamos, Señor. Esta parte es fabulosa, que nos va a ayudar a resumir lo que llevamos ahorita y lo que viene a continuación. Jesús ha elegido a sus discípulos para dos cosas. ¿Cuáles son? Para predicar. Esa es la segunda, falta la primera, que es la más importante. Para que estuvieras con él. Ahí está la clave. Jesús elige a sus discípulos ¿para qué? Porque nosotros de repente los queremos aventar luego. Ya quiero ir a evangelizar, sí, pero espérate. Lo primero que Jesús quiere es que aprendan ¿a qué? Que se enamoren de Él, que aprendan a estar con Él, que aprendan a convivir con Él, y entonces que aprendan ya que han aprendido a estar con Él, a estar en esa oración, estar en esa charla, estar en ese estar en confianza. Ahora sí, si has aprendido a estar con Él, ahora puedes irlo a anunciar a Él. Pero a veces nos queremos lanzar a anunciarlo a Él sin haber aprendido a estar con Él. Esto es posible. Ahorita nos decía la doctora Leti, si ustedes están bien enamorados de su esposo, de su esposa, van a estar hablando siempre de Él. A veces estamos hablando pero no para bien, entonces no estamos tan enamorados, o algo no está funcionando en ese amor y hay que revisar también ese amor. Jesús nos dice, aprendan primero a estar conmigo. ¿Qué significará estar con Jesús? Conocerlo. ¿Qué más? Amarlo. Sentirlo. ¿Cómo experimentan ustedes esa presencia de Jesús? A mí me da mucha emoción. A través de qué cosas que realizan ustedes van experimentando ese sentirse estar con Él. ¿En qué espacios, en qué momentos, en qué actividades? Ustedes van experimentando ese estar con Jesús. En la Eucaristía, En la Eucaristía, a solas. Estar a solas en un momento de oración, en el Santísimo, con los niños. Les voy a pedir otra vez que recuerden cuando estaban enamoradas, y si lo están mejor, están enamorados. Cuando está uno enamorado y va uno caminando por la calle, de repente percibe uno un aroma. Traten de recordar el aroma del perfume de la persona que quieren, una persona que quieren mucho. Traten de evocar ese aroma. Y tú vas por la calle, no está la persona, tú vas por la calle y de repente alguien trae un perfume muy parecido, o a lo mejor traen ese perfume. ¿Con qué te conecta? Y hasta como que siente uno, ay, también. O de repente ves a alguien, vas caminando igual, y ves a alguien que físicamente recuerda a esa persona. Y dices, ah, caray, ¿qué hace por aquí? O de repente tú estás en algún momento y evocas, recuerdas algún momento que estuviste con esa persona. Un momento muy feliz, muy agradable. Eso te va haciendo experimentar, sentirte. Si estabas muy triste, incluso hasta muy cansado, te anima. Cuando la persona está muy enamorada, existe ese desapego de las cosas que también debemos de tener con Jesús, porque cuando están enamorados les importa poco lo que diga la mamá, el papá, mira este hermano, este el otro, está ciegamente e incondicionalmente enamorada de la persona. Exacto, decíamos que el tercer elemento para el seguimiento de Jesús es la incondicionalidad, ese amor incondicional. Ahora, cuando vas experimentando ese amor incondicional de estar con Él, estar con ella, ahora eres capaz de ir a los demás. Si tú te sientes enamorado, lo que haces, lo haces enamorado. Es diferente tu manera de trabajar cuando has tenido un buen día que cuando has tenido un mal día. Sí. Cuando te peleaste con esa persona que amas, ¿cómo es tu día y tus actividades? Cuando te golpearon en el ojo, dicen por acá, pues uno además anda así medio tuerto, ¿no? ¿Cómo es eso? Es diferente. Jesús está invitando a sus discípulos a aprender a estar con Él, a disfrutar ese estar con Él. Y ahora sí, los va a enviar. Los ha reunido, tampoco nada más para que se la pasen ahí, pues descansando y nada más. Ay, Señor, qué gusto es estar aquí, hagamos 3 cosas. Ahora hay que ir, ahora sí, que has aprendido a estar con Él, ahora Jesús envía a sus discípulos.
¿A qué los envía Jesús? A predicar. Fíjense, vamos a hacer repaso rápido. ¿Qué actividades realiza Jesús para anunciar el reino de Dios? Para hacer vida el evangelio que hace Jesús. ¿Qué cosas va realizando Jesús en su vida pública? Da de comer a los hambrientos, sana a los enfermos, expulsa a los demonios, da un proyecto de vida, entusiasma a la gente, es entusiasma a la gente. ¿Qué más va haciendo Jesús? Enseña con parábolas, es decir, busca maneras sencillas de presentar el mensaje de Dios, y podríamos sacar una lista más grande, ¿no? ¿A qué envía Jesús a sus discípulos? A hacer exactamente eso, fíjense qué interesante entonces. ¿A qué envía Jesús a sus discípulos? A hacer lo que Él hace. Porque a veces decimos, oye, qué padre eso de evangelizar, pero ¿y eso qué será? Hacer como un reflejo, si ya lo estás conociendo, ya lo estás siguiendo y estás enamorado, se va a reflejar. Efectivamente. Fíjense, Jesús por eso les invita a estar con Él. ¿Para qué? Los está entrenando. Obsérvenme, mírenme, lo que yo estoy haciendo, ustedes hagan. ¿Cómo vas a aprender a hacer algo? Viéndome, estando conmigo. Ahora, ¿qué tienes que hacer como evangelizador, evangelizadora? Lo que Jesús hace. ¿Y qué hace Jesús? Dijimos, dar de comer al hambriento. ¿Eso lo tengo que hacer yo o lo tiene que hacer Jesús? Si yo me siento a estar con Él, si Él me ha invitado, me ha elegido, yo voy comenzando a enamorar de Él, yo quiero hacer lo que hace Jesús. Él me está invitando justamente eso, a darle de comer al hambriento. Y entonces yo también tengo que ir a curar a los enfermos. A algunos nos cuesta un poco o mucho de trabajo la visita a los enfermos, más si es nuestro familiar y más si es latoso. Pero si Jesús hace eso, yo voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque es a lo que me envía. Yo tendré que resucitar muertos. Ahora el misterio pascual que acabamos de vivir, Jesús resucita, y dice San Pablo, si Jesús ha resucitado, yo tengo que resucitar con Él. Y si yo resucito con Él, puedo resucitar a otro. Y especialmente lo tengo que resucitar al que está muerto en mí. Especialmente a ese. Porque si resucito a ese es más difícil. Puedo resucitar al otro. Es decir, puedo poner en pie al que ya no está físicamente. Ahorita enfocábamos. A lo mejor vas caminando, percibes el aroma, el perfume, te acuerdas de la voz, de alguna canción que escuchaste con esa persona. Son, fíjense, formas de estar presente físicamente, aunque físicamente no estés, porque puedes experimentar esa presencia. Jesús entonces ha invitado a sus discípulos a estar con Él y después les dice, esta misión que yo tengo, ahora los envío de dos en dos. Lo que Jesús dice al final de su vida, después de la resurrección, cuando está siendo elevado a los cielos, vayan y evangelicen, vayan y hagan discípulos míos. No les está dejando una nueva misión, les está dejando la que ya tenían. Lo que ya vieron que podemos hacer, ahora hay que continuar esa misión. Hagan a los demás sentirse como ustedes se sienten. Ojalá no se sientan tristes ni amargados, porque eso vamos a hacer sentir a los demás. Ojalá te sientas contento, feliz, enamorado, enamorada, porque entonces eso vas a ir a transmitirles. Si tu experiencia de Dios está llena de esa ternura, de esa misericordia, eso es lo que les vas a transmitir. Si tu experiencia de Dios se ha ido contaminando, pues eso es lo que les vas a transmitir, ni más ni menos. Entonces, después de experimentar ese amor incondicional, el cuarto paso para seguir a Jesús, al Jesús histórico, es la misión. ¿Y cuál es la misión que Dios nos encomienda? La misma que Jesús ha tenido en mí. Esa mismita misión. Pareciera muy temerario, ¿no? Pareciera como demasiado aventado. ¿Se acuerdan de una de las razones por las que matan a Jesús? ¿Qué le dicen en el juicio? Porque tú te has hecho llamar. Y los maestros de la ley dicen, y eso no es posible. Tú no puedes creer que eres hijo de Dios. Y Jesús nos está diciendo, pues eso es lo que tienes que creer, que tú eres hijo de Dios. Lo decía muy bien acá la compañera, porque tienes que ser ese reflejo de Dios. Ese reflejo de Jesús lo tienes que ser tú. Y lo que observamos en el rostro de Jesús, amor, ternura, misericordia, quien te ve a ti, debe poder experimentar eso. Está cañón, pero eso es a lo que nos envía Jesús.
Y entonces eso lo podemos lograr si aprendemos a estar con Él. Si no aprendemos a estar con Él, no podemos transmitir. Finalmente, llevamos a ver rápidamente, primer paso para el seguimiento de Jesús, la elección. Es el que nos llama. Segundo, nos llama para que sea el centro de nuestra vida. En tercer lugar, con un amor incondicional. Y en cuarto lugar, para enviarnos a una misión. Ahora, el quinto lugar del seguimiento de Jesús. Ahí es donde ya no nos gusta mucho. ¿Por qué va Jesús a la cruz? Tenemos básicamente dos respuestas ahí. ¿Por qué termina Jesús en la cruz? Por amor. Pero allí ya sería el para. Primero el por, dice por amor a nosotros y dice bien. Pero también porque a la gente que Jesús les está haciendo ver, es decir, a algunos les está ayudando a sentirse consolados, amados. Ellos están súper contentos. Pero para poder hacer esto, ha tenido que, ¿qué nos decía? Hipócritas de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo se habrán sentido a los que les dijo así? Ay, Jesús, gracias por esas palabras. Qué amable. Y más si somos los representantes legales de la iglesia. Y más si somos los coordinadores de algún grupo. ¿Cómo nos sentimos? Y cuando nos sentimos ofendidos, ¿qué reacción tenemos? Anulamos a la persona. Le aplicamos la ley del hielo, en el mejor de los casos. Y si la cosa ya va subiendo de tono, lo borramos de la lista. Y si va subiendo todavía de tono más, comienzo a hablar de esa persona, decirlo, no le escuchen porque mira, está diciendo esto y eso no está bien. Y si la cosa va subiendo de tono, hay que callarlo, porque este cuate, híjoles, quién sabe qué va a hacer. ¿Por qué va Jesús a la cruz? Por dos razones. Porque a aquellos a los que está denunciando no les ha gustado que los denuncie. Principio básico. Pero ¿por qué va Jesús a la cruz? En segundo lugar, por amor a nosotros. Porque Él está dispuesto a vivir esto, por esto otro. Y ahora sí podemos ir al para. ¿Para qué va Jesús a la cruz? Para darnos vida, para que no tengamos miedo. Si Él fue capaz de vencer la cruz y la muerte, seremos capaces nosotros de vencer la cruz, la muerte y cualquier dificultad. La gente habla mal de nosotros. Bueno, de mí sí, de ustedes no. A veces tenemos esa sensación y a veces esa realidad. La gente dice, pues mira, la nana está ahí porque no tiene nada que hacer en su casa. Ya dedicar el tiempo para su esposo, para sus hijos. No, esta nada más anda ahí perdiendo el tiempo. Si lo dijeron del maestro, que no lo digan de nosotros. Esta es la parte más interesante del seguimiento de Jesús. Si yo realmente quiero ir haciendo ese seguimiento de Jesús, tengo que ser capaz de decir, a donde vayas tú, Señor, tengo que ir yo. Porque yo puedo, no, Señor, porque tú me amas. Porque tú me amas y yo quiero corresponder ese amor. Y así como tú me has amado, yo también quiero aprender a amar a los demás. Padre, voy a hacer hincapié a ello. Mi hija tiene 11 años de edad. A mi hija me la van a operar, es una cosa pequeña, ¿verdad? Pero ella me dice, mira mami, tú no te preocupes. Dice, si Dios me necesita, si yo estoy preparada para irme con Él, yo me voy con Él. Dice, pero si Dios no quiere que me vaya, si yo no voy a quedar aquí, mami, porque hay mucho que hacer. Y tienen que ser mis padres. A mí a veces me da visiones de ese tipo. Y pues no conocía a mi hija, ¿verdad? Pero la admiro en ese aspecto, porque ella está muy entregada, muy entregada. Y la verdad, a mí me sorprende cuando la llevo, ya hice su primera comunión, ahorita está en perseverancia. Me quedo sorprendida a veces de lo que ella practica con su catecismo. Sí. Y le digo, mija, es que Dios me da dones y Él sabe por qué lo hace. Y si tú un día quieres seguir más tu camino, yo te voy a dejar que lo hagas. Yo no puedo evitarte lo que a ti te gusta. Y el amor que tú sientes por Él. El asunto no se hace tan fácil. De hecho, insisto en Judas y en Pedro. Los discípulos que iban siguiendo a Jesús se sentían a gusto, porque al ver los demás que eran los más cercanos de Jesús,
pues les ofrecían los primeros lugares, les daban respeto, y eso se siente muy bien. Pero ya cuando tenemos que participar de la misma suerte de Jesús, el mismo destino de Jesús, no es nada fácil. Ahí ya no está tan sencillo. Ahí es donde se corona el seguimiento de Jesús. Por eso la cuestión de los mártires. Ahora hay distintos martirios. Hay martirios sí, sangrientos, cruentos, pero hay martirios no sangrientos, pero martirios en donde también tienes que dar testimonio de tu fe, de tu amor que has sentido de Dios, y ese amor que quieres corresponder a Él. Como Juanes, por ejemplo, cuando en la familia precisamente te están diciendo, pues ya no vayas, ya no hagas, pero tú sabes que tu servicio es importante y es algo que va a brindar a otros. Sí, pero tengo que, quiero hacerlo. Cuando a lo mejor estás dándote cuenta que están hablando de otra persona, qué difícil es salir a la defensa. La mayoría de veces decimos, bueno, mejor calladito, porque si no, en vez de irse contra ese, se van a ir contra mí. Pero observar, Jesús, ¿qué hace? ¿Qué haría Jesús en una situación así? Seguramente se pararía a defender. Si eso hace Jesús, ¿qué tengo que hacer yo? Tendré que hacer lo mismo. Bueno, si eres seguidor de Jesús, si eres cristiano, si no eres seguidor, pues entonces no te preocupes. Pero si eres seguidor... A mí me hizo llorar, por lo que me dijo. Sí. Me hizo llorar. Me recuerda y me da sentimientos, pero no sentimientos por desprecio, sino sentimientos de emoción para... Por eso se dice, ¿verdad? Lo dice bien claro el Señor. Deja todo y sígueme. Y eso, exacto. Volvemos entonces ahí. Lo primero es la llamada de Jesús. ¿Y por qué me dijo ven y sígueme? No porque yo sea mejor, sino porque Él quiere hacerme mejor. Me va enamorando. Logro yo darme cuenta que el amor de Él para mí es incondicional. Si yo lo niego, Él me va a seguir amando. Pero Él ya no va a poder dejarme entrar porque pues yo me negué a entrar. Si logro enamorarme de Él porque me doy cuenta que Él me está amando incondicionalmente, seré capaz de querer hacer lo que Él hace. Y si quiero hacer lo que Él hace, lo voy a hacer hasta las últimas consecuencias. Se dice fácil, se dice rápido, ese es el proceso. Pero lograr ese proceso es toda una vida. Toda una vida para poder lograr ese seguimiento de Jesús, hasta la muerte. Y ahora sí, como decía Pedro, aunque todos te nieguen, yo voy a estar por gracia de Dios. No porque yo sea el mero bueno, sino porque tú me vas a ayudar. Y si tú me sostienes, yo seré capaz. Finalmente, ¿se acuerdan cómo termina muriendo Pedro? Igual, pero al revés, ¿no? Porque dice, sí, yo soy capaz de llegar a las últimas consecuencias por Jesús y por el Evangelio, pero no soy digno de hacerlo como Él. ¿Se acuerdan? Hace unos días me estaba preguntando, estaba haciendo mi examen Rubén, padre Rubén, ¿cómo murió el apóstol Andrés? Parece que crucificado en X. ¿Cómo murió Pablo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo habrá muerto Juan el Evangelista? Parece que de viejo, parece que se salvó, era el más joven y el más hábil. Parece que también le iban a cortar la cabeza, pero se logró escapar. Parece que después lo llevaron a la isla de Patmos, allí estuvo desterrado, pero logró sobrevivir. Y así cada uno de los discípulos hasta las últimas consecuencias por Jesús. Estos son entonces los 5 pasos de ese seguimiento de Jesús: la elección, la vinculación exclusiva con Jesús, la incondicionalidad, la misión y compartir el destino de Jesús. ¿Quieren que hagamos un descanso o nos seguimos con el que sigue? Tenemos que ir a ver. ¿Qué te parece? ¿Qué les parece a todas si seguimos contigo hasta las 11:30? Hacemos un break de 15 minutos y luego vamos al léxico de los... Excelente, me parece bien. Entonces, tengo media hora, ¿no? 20 minutos. Bueno, me interesaba detenerme en esto porque es la base para lo demás. No voy a detenerme tanto ahorita en lo que sigue. Esto que acabamos de ver es lo que Jesús directamente enseña a sus discípulos. Directamente en presencia física, personal, va enseñando cómo hacer ese seguimiento. Ahora, Jesús ha muerto, Jesús ha resucitado, les encomendó la misión a sus discípulos,
Elisa, ahí les encargo el changarro, yo regreso en unos años. Ahí regreso despuesito a concluir la obra. ¿Cómo vamos a continuar ahora ese seguimiento de Jesús? Si Jesús físicamente ya no está. Ahora, ¿cómo le hacemos? Bueno, que nos deja para el motivante y para que nos da fortaleza. Porque ya no existe el Espíritu Santo que nos dejó. Él es el que nos va a dar los dones y cariños que necesitamos para hacer la acción que quiere que realicemos. Les voy a pedir que vayan a ver si está aquí. En la primera carta a los Corintios, vamos a San Pablo, capítulo 11 y versículo 1. Ajá. 1. Primera a los Corintios, capítulo 11. El capítulo 11. Empezamos en el versículo 1. Vamos a ver hasta dónde sigue. Creo que son más versículos. Sigan mi ejemplo como yo sigo el de Cristo. Les alabo porque me son fieles en todo y conservan las tradiciones, tal como yo las he transmitido. Palabra de Dios. Fíjense, Jesús, Pablo aquí, de repente parece que Pablo es como muy presuncioso. De repente hay algunos pasajes en los que uno dice, ay, ese Pablito, ¿cómo va a ser que se quiere poner de ejemplo él? Pero aquí está siendo claro, ¿no? Sigan mi ejemplo. Pero, porque yo a quién sigo. A Cristo. Entonces, si ustedes ven, y aquí clave para todos los que somos cristianos católicos, ¿no? Si ustedes ven que el Papa, los obispos, los sacerdotes, los laicos comprometidos están siguiendo a Jesús, sigan ese ejemplo. Pero en lo que ven que no seguimos a Jesús, en eso no lo sigamos. Pablo dice, sigan mi ejemplo, sean imitadores míos, como yo soy imitador de Jesús. Pablo va a estar insistiendo en que ahora el seguimiento de Jesús es convertirnos nosotros en otro Cristo. No recuerdo ahorita cuál de estas citas es, para ya no detenerme mucho, donde Pablo afirma, vivo pero ya no soy yo el que vive. Ahora es Cristo el que vive en mí. ¿A qué nos va a invitar ahora de San Pablo? ¿Cuál es la manera ahora de seguir a Cristo? Ir transformando nuestra persona como la persona de Jesús. Lo que decíamos, si vemos que Él es amoroso, misericordioso, yo tengo que aprender, no de la noche a la mañana a lo mejor, pero aprender a ir siendo también misericordioso, a aprender a ser cercano, a aprender a escuchar a los demás, aprender a convivir con los otros, incluso con los que son diferentes, ir conociendo más la persona de Jesús para tratar de nosotros parecernos más a la persona de Jesús. Esa frase tan magnífica de San Vicente de Paúl, preguntarnos continuamente qué haría Jesús en mi lugar. Si estuviera en una situación como la mía, ¿qué haría? Pero eso solo lo puedo hacer si yo voy conociendo a Jesús, porque si no lo conozco me voy a inventar muchas cosas. Puedo decir, bueno, pues él haría eso, ¿y de dónde sacas esa afirmación? Yo me imagino. Es que no es que nos lo imaginemos, es que si vemos en su vida pública, práctica, que él se acerca de esa manera, yo tengo que acercarme de un modo semejante. La iglesia, después de que Jesús muere y encomienda el trabajo a todos, que comienza el envío a la iglesia que van haciendo es ahora la cristificación. Es decir, ir convirtiéndonos nosotros en la persona de Cristo y dejar que la persona de Cristo nos vaya transformando a nosotros. El siguiente paso para seguir a Cristo, una vez que ya no está vivo, o físicamente, mejor dicho, que vive ahora de una manera diferente, ¿qué pasa después de que pasan las primeras comunidades cristianas? Historia de la iglesia. ¿Cuál es la forma radical de querer seguir a Cristo? Después de los primeros, de que empiezan a morir los apóstoles, los padres de la iglesia, ¿se acuerdan qué empieza a surgir en la vida de la iglesia? ¿Las qué? ¿Misas? Bueno, las misas empiezan incluso con los primeros discípulos, ¿no? Pero ¿cuál es la forma en que empiezan a vivir ahora los discípulos de Jesús ese seguimiento de él? En comunidad.
comunidad, ¿se acuerdan que el Imperio Romano empieza a asumir ahora la religión cristiana como la religión oficial? Y ya no son perseguidos los cristianos. Ahora, ¿qué pasa con ellos? Cuando el Imperio Romano comienza a tomar la religión cristiana como religión oficial, ¿qué comienza a pasar? Por un lado, la iglesia crece, pero por otro lado, la iglesia se estanca. ¿Por qué? Porque antes eran perseguidos y entonces había que ser muy fiel, incluso compartir el destino de Jesús llegando a la muerte. Pero ahora ya no hay lucha. Ahora ya podemos celebrar en lo que antiguamente eran los palacios romanos, ahora se convierten en las grandes basílicas. Por un lado está muy bien porque ciertamente ya no hay una persecución, hay más oportunidad de difundir el mensaje, pero por otro lado el poder comienza a irse aliando y entonces el poder comienza a ir abajando un poco el poder del evangelio, el poder político comienza a ir inundando la iglesia. ¿Y qué va pasando con algunos cristianos? Que dicen, que empiezan a experimentar, a decir, a sentir, necesitamos renovarnos y necesitamos volver a la fidelidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vámonos al desierto. Comienza la práctica de los consejos evangélicos, la vida religiosa. La vida religiosa justamente es eso, una búsqueda otra vez de fidelidad, de seguir a Jesús como Jesús lo era. Comenzamos a vestir ya quizá más lujosamente y dicen, no, Jesús era sencillo, entonces yo quiero ser sencillo. Jesús no se casó, entonces yo también quiero vivir esa castidad, quiero vivir en esa comunidad, en esa fraternidad. Es una búsqueda de volver a los orígenes. Así como eran los primeros discípulos, ahora queremos serlo nosotros. Otra forma de seguir a Jesús fue siendo esta búsqueda de vivir los consejos evangélicos, la pobreza, la castidad, la obediencia. ¿Es para todos? Sí, de alguna manera es una invitación a todos. La pobreza no entendía solamente como el no voy a tener nada, sino como los discípulos. Vendían todo, pero todo lo tenían en común. Es decir, si tú tienes bienes económicos, qué bueno. El asunto es que esos bienes económicos no te absorban la vida. Porque aquel que pone las manos en el arado y vuelve a mirar atrás no está apto para el reino de Dios. Es decir, que esos bienes que tienes te sirvan para amar a Dios y para amar al hermano. Entonces, los consejos evangélicos se convierten en una forma de ir siguiendo a Jesús de manera fuerte, de manera radical. Una vez que Jesús físicamente ya no está presente. Es otra manera de ir siguiendo a Jesús. Esto concernen las iglesias que ahora carta a la iglesia. Bueno, eso es con San Pablo. Las primeras comunidades cristianas empiezan a ir extendiéndose y entonces ahí es esta cristificación que Pablo va insistiendo. Ahora aprendamos a convertirnos en Cristo. Pero después, mucho después de esto, ya prácticamente ya no viene ahí, hablamos después de la construcción del Nuevo Testamento. Estamos hablando prácticamente del siglo II y III después de Cristo, en el que el Imperio Romano, insisto, ha hecho ya oficialmente a la religión cristiana como la religión oficial. Ya no hay mártires, ya no están asesinando a gente por la fe. Y no todos, pero algunos han comenzado como a aligerar el seguimiento de Jesús. Ya no somos tan radicales. Y entonces por eso algunos comienzan a decir, hay que buscar una forma de volver al origen. ¿Cuál va a ser? La vida religiosa, los monasterios, la vida en el desierto, la práctica de estas virtudes heroicas, la castidad, la pobreza, la obediencia, y ahí van surgiendo muchas formas de vida religiosa. Otro modo de seguir a Cristo, el Cristo de la fe, ya no el Jesús histórico, es decir, de seguir a Jesús ahora que físicamente ya no está, se convierte precisamente en el ejercicio de la caridad. Decíamos, ¿qué es lo que hace Jesús en su vida pública? Acercarse a la gente, curar enfermos, sanar no solamente físicamente, sino emocionalmente, espiritualmente, devolverles la dignidad, hacerles sentir que son personas valiosas, que son hijos de Dios. ¿Qué hacer entonces nosotros? Lo mismo. Si tú te has sentido amado, ahora te toca amar, pero que ese amor no solamente sea de corazón, sino que sean los hechos concretos. Y empieza a surgir dentro de la vida religiosa esta búsqueda de hacer lo que Jesús hace, acercarse a los enfermos, a los leprosos, a los excluidos por la sociedad. Otra manera de seguir a Cristo entonces ahí va a ser
justamente el ejercicio de la caridad, el testimonio del Evangelio a través del servicio directo. Y finalmente, el querer compartir el destino de Jesús, decíamos, puede llevarnos quizá al entregar la vida. Ha habido a lo largo de toda la historia de la Iglesia, después de que el Imperio Romano hizo oficial, hubo un gran tiempo de paz, surgieron lo de la vida religiosa, pero después empezaron a llegar otra vez hechos violentos a la humanidad y otra vez ha habido necesidad de exponer la vida y la fe heroicamente. Y hay todavía quienes en la actualidad tienen que transmitir su vida y su fe y exponiendo totalmente pues, su integridad física, ¿no? Su vida. Así rápidamente, entonces, ¿cómo seguir a Cristo cuando físicamente ya no está? ¿Cómo seguir al Cristo de la fe a través de la cristificación? Es decir, ir dejando que nuestra vida se vaya convirtiendo como la vida de Jesús, transformar nuestra vida en la vida de Jesús. En segundo lugar, aprender a vivir esos consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia según el contexto de cada uno de nosotros. Aprender a vivir, a dar un testimonio de la caridad, no solamente a través de la palabra, del discurso, sino a través del servicio y de la entrega, y con una actitud de servicio y de entrega. Y finalmente, si es necesario, ahora no nos toque a nosotros, pero si fuera necesario, aprender a vivir el martirio como testimonio de fe. No porque queramos morir, no porque somos suicidas, sino porque queremos ser fieles al amor que Dios nos tiene. Y por esa fidelidad al amor que Dios nos tiene, yo también quiero, si es necesario, llegar a tener que dar testimonio de la forma que sea de mi fe. Practicar su misericordia. Practicar su misericordia. Pero hay una diferencia, ¿no?, entre lo que es la caridad y lo que es la misericordia. Radical, por supuesto. La misericordia es sentir lo que siente el corazón de Dios. Ponernos en ese momento, dejar mover nuestro corazón por el otro que sufre. Esa es la misericordia. Dejarnos sentir el sufrimiento del otro. Y la caridad es entregar al otro ese amor. Entonces, la misericordia tiene más que ver con el hacernos solidarios con el sufrimiento. Y la caridad es el ejercicio de amar, de compartir ese amor que experimento de Dios y lo quiero compartir con el otro. Ahora, vamos a tratar de aplicar esto que hemos visto a la vida de Vicente de Paúl. ¿Se acuerdan? En los inicios de la vida de Vicente de Paúl, el Vicente joven, el Vicente niño y el Vicente joven, ¿qué era lo que quería lograr? ¿Quién se acuerda? ¿Cuáles eran sus sueños de Vicente cuando es un joven o es un niño? Llegar a tener una buena economía. ¿Se acuerdan de qué origen era Vicente de Paúl? Es de Francia, al sur de Francia, donde no está pasando nada importante, cualquier pueblito de por ahí. ¿A qué se dedica la familia de Vicente? Son campesinos, son pobres, pero no son los más pobres, porque tienen sus tierritas, tienen sus animales. Se van dando cuenta de que Vicente es muy inteligente, lo mandan a estudiar, porque se dan cuenta de que es una inversión a largo plazo. ¿A quién de nosotros les ha tocado ser eso? Normalmente nuestros padres buscaron darnos lo mejor para que nosotros pudiéramos subir un escalón. Nosotros queremos darle lo mejor a nuestros hijos para que ellos puedan subir un escalón. Y que ellos puedan irnos ayudando a nosotros pues, a tener una mejor vida también. ¿Hay algún problema en eso? ¿Se le podría llamar pecado? ¿Lo han considerado cuando se van a confesar? Padre, es que yo estoy mandando a mi hijo a estudiar porque quiero que sea una mejor persona. ¿Cuál sería entonces? Porque Vicente dice, mi más grande pecado fue por ahí. ¿Cuál era el pecado de Vicente entonces? El asunto es que Vicente elige un medio que se llama sacerdocio, que tiene una finalidad. ¿El sacerdocio para qué es? Díganmelo a mí porque luego se me olvida. ¿Para qué tiene que servir el sacerdocio? ¿Cuál es la finalidad del sacerdocio? Dijimos que a la media. Me quedan 5 minutos. Perdón. Entonces, gracias. ¿Para qué tendría que ser el sacerdocio? Para transmitir a Jesús, ¿verdad?
¿verdad? Para servir a los demás y ayudarles a vivir esa experiencia de encuentro con Dios. Pero Vicente de Paúl ha decidido elegir el sacerdocio para salir de pobre. El problema está ahí. Pudo haber elegido otra profesión, pero esa no es una profesión para esto, es una vocación para servir a los demás. Veíamos que el primer paso del seguimiento a Jesús, ¿cuál es? Dijimos, la elección. Reconocer que es Jesús el que me elige. Vicente de Paúl va a sentir mucho dolor porque él no se dio el chance de sentirse llamado por Jesús. Él eligió, fue él el que dijo, yo voy a ser sacerdote para que de ahí pueda yo ayudar a mi familia a salir de pobre. No se dio el chance, al menos en ese momento, de dejarse sentir llamado por Jesús. Si a mí Vicente más adelante dice, si yo hubiera sabido lo que es el sacerdocio, nunca lo elijo. Si a mí me lo preguntan, yo no lo elegí, me eligió él. Le doy gracias a Dios, pero de repente uno dice, ay Señor, pues échame la mano porque está bien complicado. Como quizá la cuestión del matrimonio o de ustedes que son padres de familia. No les sacan cana al perder sus hijos, ¿verdad? Pura paz y felicidad. Ahora ya son los nietos. Sin embargo, ha sido un proceso, ¿no? De decir, bueno, Dios me eligió para esto y ahora me va a capacitar para hacerlo. ¿Se acuerdan cuál es el segundo paso del seguimiento de Jesús? Después de la elección, viene ese enamoramiento, esa vinculación exclusiva de poner a Jesús como centro. Vicente de Paúl, a lo largo de su vida, ¿cómo le fue haciendo para poner a Jesús como centro de su vida? No lo eligió inicialmente Vicente de Paúl a Jesús como el centro. ¿Qué fue pasando en la vida de Vicente? Que fue ayudándole a darse cuenta de que Jesús debe ser el centro. ¿Se acuerdan de algunos de estos acontecimientos? Tuvo un sufrimiento, es decir, todos sus proyectos vinieron abajo. Fue parte del proceso. ¿Qué más me decían por acá? Pero ese fue el proceso, ese ya fue el final. Pero ¿cómo se fue dando ese proceso para poder lograr eso? Todo ese recorrido que hacíamos de la vida de Vicente, ¿se acuerdan? Fue de esclavo allá a África, quiso ser obispo, fue a pelear una parroquia, la acusaron de robo, llegó allá con la reina Margarita de Valois, se dio cuenta de que aquel hombre había entrado en crisis de fe, se le pasó la crisis de fe a él, no sabía qué hacer. Todo eso que fue viviendo le fue ayudando a transformar. Y luego, ¿cuáles fueron los acontecimientos claves de la vida de Vicente? Decíamos 3. Aquella vez que fue a confesar a aquel señor, allá en Folleville, en Ganes, que le ayudó a darse cuenta de que es necesario hacer una revisión de vida. En segundo lugar, aquella vez que estaba en Châtillon-les-Dombes, le dijeron hay una familia muy pobre que es necesario que la vayan a ayudar. Que él invita a la gente a ir y se da cuenta de que la caridad, si no es organizada, pues no ayuda. Y finalmente, aquel protestante que le dice, yo no puedo creer que la iglesia sea guiada por el Espíritu Santo, porque los pobres en las pobres aldeas no hay nadie que los atienda. Y los sacerdotes son bien amargados, bien hoscos, no son cercanos a la gente. Yo no puedo creer que eso sea guiado por el Espíritu Santo. Pero cuando van a dar las misiones y este protestante observa eso, se convence. Si el sacerdote es cercano, si los coordinadores de los grupos, los laicos comprometidos saben ser cercanos, entonces sí el Espíritu Santo actúa en la iglesia. Y Vicente de Paúl va viviendo esa transformación y ese enamoramiento por Jesús. ¿Se acuerdan cómo debe ser el amor en el seguimiento de Jesús? ¿Tengo que ponerle condiciones? Tiene que llegar a ese momento de que sea un amor incondicional. ¿Se acuerdan del pasaje que leíamos, no? Si no eres capaz de amar a Jesús por encima del amor a tu familia, a tus hijos, a tus proyectos, no eres capaz del reino de Dios. Vicente de Paúl había iniciado su camino porque quería sacar de pobre a su familia. ¿Cómo habrá vivido finalmente o más adelante ese querer ayudar a su familia? Cuando se fue dando de todo este proceso, parece que recibió, bueno, cuando ya murieron sus papás, lo último que le dejaron a él de herencia se lo repartió a sus hermanos y les dijo, esto es todo lo que les puedo dar, lo que yo soy y lo que yo voy haciendo y todo lo que recibo no es ni para mí, es para los pobres. Entonces no es mío, así que no les puedo dar a ustedes porque no es mío. Finalmente logra ese desprendimiento familiar Vicente de Paúl
un proceso también muy difícil y muy complicado, pero lo logra hacer. El cuarto paso del seguimiento de Jesús, ¿se acuerdan cuál es? La misión. ¿Qué asume Vicente de Paúl respecto a la misión? ¿Cuál es la misión que él descubre que Jesús le está encomendando? Y a través de dos cosas, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son los dos ejes de la espiritualidad vicentina? Exacto. La evangelización, la misión y la caridad. ¿A qué lo envió Jesús? Dice San Vicente de Paúl, a lo mismo que hizo él. Me ha enviado a evangelizar a los pobres. Y evangelizar no nada más es de palabra, sino es con acciones. Es en lo social también. Ayudarles a que tengan una mejoría en su vida, en su dignidad. Y finalmente, ¿se acuerdan? En el seguimiento de Jesús, ¿cuál es el quinto paso del seguimiento de Jesús? El destino. Compartir el destino de Jesús. Es decir, no importa si hay que morir, no importa si hay que sacrificar, porque Jesús está sacrificando todo por mí, yo quiero corresponder. Vicente de Paúl habrá sido capaz de corresponder al amor de Dios en cuestión de sacrificio. ¿Cómo en qué creen ustedes que haya sido? Creo que casi ni comía, se dedicaba mucho tiempo a su misión, que se dedicaba dormía muy poco. Así que estaba súper flaquito. ¿Se acuerdan a qué hora murió San Vicente? Ayer tuvimos la chance de recordar eso. En la madrugada, a las 4:30 de la madrugada. Bien madrugador Vicente de Paúl. Así que los que son madrugadores, no les vaya a agarrar el mal hábito y elijan también esa para morir, por favor. Vicente de Paúl dedicaba todo su día para los demás. Tenía su momento fuerte de oración, porque si no aprendes a estar con él, no puede ser enviado. Tuvimos un momento fuerte de oración, pero después de que ya había escrito cartas, después de que ya había realizado su agenda del día, lo que tenía que hacer, a quienes tenían que escribir, a quienes tenían que dar instrucciones, comenzó a mandar misioneros ya después al extranjero, y mandaba misioneros a Polonia, a Escocia, a Irlanda, donde les estaban dando cuello. Empezó a mandar misiones a Madagascar, que hacían todo el recorrido de todo África, tardaba 4 meses el recorrido, mandaba 5 o 6 y llegaban 2, y de esos 2, uno sobrevivía. Y sus mismos misioneros le decían: Padre Vicente, ¿y para qué están viendo tanta gente ya si nada más los manda a morir? Y Vicente les decía esto: si nosotros queremos seguir a Jesús, tenemos que ser capaces de querer compartir el destino de Jesús. Y si Él ha muerto por nosotros tenemos que estar dispuestos a dar todo por los demás para que se salven y para que conozcan el Evangelio. Ya para terminar, así rápidamente, porque ya no me va a dar más tiempo, la espiritualidad vicentina va a tener estos 4 elementos para seguir a Cristo, según la espiritualidad de San Vicente de Paúl. ¿Se acuerdan que nos dice San Pablo que hay que aprender a cristificarnos, a revestirnos de Jesús? Vicente de Paúl va a retomar eso. Es necesario que aprendamos a revestirnos de Jesús para seguir a Jesús, para realmente ser cristianos auténticos. Y esa pregunta clave: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Para aprender a vivir como vive Jesús. Ese proceso de seguimiento de los consejos evangélicos, ese proceso que Vicente va viviendo del desprendimiento familiar, le hace a Vicente de Paúl dejar en su espiritualidad que es necesaria la encarnación, el dinamismo de encarnación. Es decir, si Jesús se ha encarnado como palabra de Dios, nosotros también tenemos que dejar que la palabra de Dios se haga carne en nosotros, se haga vida, se haga parte nuestra. Jesús tenía una misión y les ha encomendado una misión a sus discípulos. Vicente de Paúl descubre que Jesús le está encomendando esa misma misión a él, y ahora nos envía a nosotros a asumir esa misma misión, que es la misión y la caridad. Y finalmente, Jesús nos invita en el seguimiento a compartir su destino. A lo largo de la vida, de la historia de la Iglesia, ha habido mucha gente que ha sido capaz de dar su vida, incluso sangrientamente, por el seguimiento de Jesús. Vicente de Paúl no dio su sangre por el Evangelio, pero sí desgastó sus pestañas, su persona, su cuerpo. A sus mismos misioneros les enseñó a compartir eso mismo, y ahora a nosotros nos invita a lo mejor no a compartir un martirio sangriento,
Pero el hecho de ir a los más pobres, y ustedes tienen aquí un apostolado muy vicentino, el hecho de que ustedes tengan que atender a los, cuidar y al mismo tiempo ser evangelizados por los amigos especiales, es una forma de vivir este martirio, no sangriento, y no en un mal sentido, sino al contrario, en un buen sentido. Martirio no de chingos, ya ni modo, sino martirio en el sentido de ser testigos de la fe. De tal manera, fíjense qué pasa, con eso voy a terminar. Ustedes que están encargados de esta misión tan especial y tan importante, de evangelizar y catequizar a los amigos especiales, ya están viviendo el martirio. Están siendo mártires de la fe. Insisto, no en un mal sentido, sino en un buen sentido. Siendo testigos de la fe. Porque si Jesús ha dado su vida por nosotros, yo soy capaz de dar mi vida ahora por los demás. Si Jesús ha dado su tiempo por nosotros, ahora yo soy capaz de dar mi tiempo por los demás. Si Jesús se ha acercado a los que nadie quiere, a los que nadie recibe en otros lugares, nosotros los recibimos. ¿Por qué? Porque eso aprendemos de Jesús. Él recibe a todos y especialmente a los que nadie quiere, a los que todos hacen a un lado. Bueno, pues no queda más que hacerles la invitación a seguir a Cristo. Seguir a Cristo como lo ha hecho Vicente de Paúl y como lo han hecho muchos santos a lo largo de la historia, porque se han dado cuenta de que Jesús se ha enamorado de ellos y ahora ellos quieren compartir ese amor. Pues que Dios los bendiga y muchas gracias. Gracias.